El descubrimiento de la radioactividad. Segunda parte. La estabilidad de los núcleos atómicos. Gracias a los invaluables trabajos de Marie y Pierre Curie, que permitieron encontrar elementos químicos, además del uranio, que emitían radiaciones como las descubiertas por el físico Henri Becquerel. Los físicos pudieron determinar las propiedades de diferentes elementos químicos que presentaban la característica de emitir este tipo de rayos y que llevaron a establecer el postulado de que mientras mayor era la masa de un átomo, más probabilidad tenía de poseer la propiedad de emitir radiaciones como las descritas por Roentgen y Becquerel. Si bien Roentgen y Becquerel determinaron las propiedades de los rayos X y Becquerel respectivamente, la cuestión principal que atrajo la atención científica fue: ¿qué son las misteriosas radiaciones emitidas por los cuerpos radiactivos? En 1899, Ernest Rutherford, en lo que serían los primeros pasos de lo que después resultaría en su teoría del átomo nuclear, comenzó a buscar respuestas a esta pregunta. Rutherford descubrió que una muestra de uranio emite al menos dos tipos distintos de rayos. Uno que se absorbe muy fácilmente, que llamó rayos alfa, y el otro más penetrante, que llamó rayos beta. Un año después, en 1900, Paul Oreckfeller observó que la emisión del radio contenía rayos mucho más penetrantes que incluso los rayos beta. Este tipo de emisión recibió el nombre de rayos gamma. El poder de penetración de los tres tipos de rayos, como se conocían en ese momento, lo midió Rutherford en términos del espesor necesario que tenía que tener una lámina de aluminio para absorberlos completamente. En 1903 publicó una tabla fiable de valores como vemos a continuación. Por lo tanto, los rayos Becquerel eran más complejos de lo que se había pensado. Y eso que aún no se había determinado la naturaleza de los distintos tipos de rayos. De los tres tipos de rayos, los rayos alfa son los más fuertemente ionizantes y los rayos gamma los menos. El poder de penetración es inversamente proporcional al poder de ionización. Esto es lógico. El poder de penetración de los rayos alfa del uranio es bajo, porque gastan, por decirlo de alguna manera, su energía muy rápidamente en causar una ionización intensa. Los rayos alfa emitidos por una fuente son casi todos absorbidos por aproximadamente 0.0005 centímetros de aluminio, o por una hoja de papel común, o por unos pocos centímetros de aire. Los rayos beta se detienen por completo, solo después de viajar muchos metros en el aire, o 0.05 centímetros en aluminio. Los rayos gamma pueden atravesar muchos centímetros de aluminio o plomo, o 1 metro de hormigón, antes de ser absorbidos casi por completo. Una consecuencia de las propiedades de estos rayos es que a veces se necesita un blindaje muy pesado y muy caro para proteger a las personas de los efectos nocivos de estos cuando se estudian o usan estas radiaciones, ya sea en aceleradores, reactores nucleares o instalaciones de radioterapia o de radiodiagnóstico. En algunos casos, estos blindajes alcanzan los 3 metros de grosor. Otro experimento, realizado para estudiar los rayos emitidos en la radioactividad, fue hacerlos pasar por un campo magnético para ver hasta qué punto se desviaban de sus direcciones iniciales por la acción del campo. Este método llegó a proporcionar una de las herramientas más utilizadas para el estudio de eventos atómicos y nucleares.
se basa en el hecho, ahora familiar, de que actúa una fuerza sobre una partícula cargada, cuando ésta se mueve a través de un campo magnético. Esta fuerza siempre actúa en ángulo recto, con respecto a la dirección de movimiento de la partícula cargada. De aquí, que la partícula experimente una desviación continua y, si pasa a través de un campo uniforme en ángulo recto, se mueva siguiendo un arco de círculo. Esta propiedad había sido utilizada en la década de 1890 por J.J. Thomson en sus estudios sobre los rayos catódicos. Demostró que estos rayos consisten en partículas muy pequeñas cargadas negativamente o electrones. Becquerel, los Curie y otros científicos descubrieron que los rayos alfa, beta y gamma se comportaban de manera diferente en un campo magnético. El comportamiento de los rayos se ilustra en la figura siguiente. Supongamos que colocamos una muestra de material radioactivo, uranio por ejemplo, en el fondo de un agujero estrecho y algo profundo que hemos hecho en un bloque de plomo. Por la boca del agujero saldrá un haz estrecho de rayos alfa, beta y gamma. Si colocamos un campo magnético lo suficientemente fuerte y uniforme, los tres tipos de rayos seguirán trayectorias diferentes. Los rayos gamma continúan en línea recta sin ninguna desviación. Los rayos beta se desviarán hacia un lado, moviéndose en arcos circulares de radios diferentes. Los rayos alfa se desviarán ligeramente hacia el otro lado, moviéndose en un arco circular de gran radio. La dirección de la desviación de los rayos beta en dicho campo magnético es la misma que se observó anteriormente en los estudios de Thomson sobre las propiedades de los rayos catódicos. Se concluyó, por lo tanto, que los rayos beta, como los rayos catódicos, consisten en partículas cargadas negativamente. Como la dirección de la desviación de los rayos alfa era opuesta a la de los rayos gamma, se deduce que los rayos alfa consisten en partículas cargadas positivamente. Como los rayos gamma no se desvían en absoluto, se sigue que son neutros, es decir, no tienen carga eléctrica neta. Por medio del análisis espectroscópico de la radiación proveniente del Sol, se descubrió, por primera vez, que el helio formaba parte de su composición. Más tarde, se descubrió que se puede encontrar gas helio en la Tierra, dentro de algunos minerales radiactivos. Los químicos William Ramsay y Frederick Soddy, que trabajaban en el laboratorio Cavendish de Cambridge, habían descubierto, en 1903, que el helio se desprende de un compuesto radiactivo, el bromuro de radio. Esto llevó a Rutherford, también en Cambridge, a plantear la hipótesis de que la partícula alfa es un átomo de helio doblemente ionizado, es decir, un átomo de helio menos sus dos electrones, o, como diríamos ahora, el núcleo de un átomo de helio. En una serie de experimentos realizados entre 1906 y 1909, Rutherford logró demostrar la veracidad de su hipótesis de varias formas diferentes. El último y más convincente de estos experimentos se realizó en 1909 en colaboración con el físico británico Thomas Royds, al construir lo que el físico y matemático inglés James Jeans llamó más tarde una especie de ratonera para partículas. El experimento hacía uso del elemento radiactivo radón que había sido descubierto por los físicos Pierre Curie y André de Vierne en 1901. Previamente, habían encontrado que el radio emite un gas radiactivo.
Una pequeña cantidad de este mostraba que el gas era un emisor de partículas alfa. Demostraron que el gas era un elemento nuevo, al que llamaron emanación de radio, que más tarde bautizaron como radón. Luego, Ramsey y Sadi descubrieron que cuando el radón se almacena en un recipiente cerrado, el helio siempre termina apareciendo en el recipiente. Rutherford y Royce pusieron una pequeña cantidad de radón en un tubo de vidrio con una pared de solo 0,01 milímetros de espesor. Esta pared era lo suficientemente delgada como para que las partículas alfa pudieran atravesarla, pero el radón no pudiese hacerlo. La ampolla formada por este tubo con radón sellado, la colocaron dentro de un tubo de vidrio exterior de paredes gruesas que tenía una sección de descarga eléctrica en la parte superior. Extrajeron el aire del tubo exterior y dejaron reposar el aparato durante aproximadamente una semana. Durante este tiempo, las partículas alfa del radón atravesaban las delgadas paredes de la ampolla, pero no las del tubo exterior. Pasada la semana, se encontró que se había acumulado un gas en el espacio en el que previamente se había evacuado el aire. A continuación, Rutherford y Royce bombearon mercurio en la parte inferior del aparato para comprimir la pequeña cantidad de gas producida y confinarlo en el tubo de descarga. Cuando aplicaron una diferencia de potencial a los electrodos del tubo, se produjo una descarga eléctrica en el gas. El examen de la luz resultante con un espectroscopio mostraba que las líneas espectrales eran las características del elemento helio. De este resultado, se podía concluir con seguridad que el gas helio se acumulaba en el tubo de vidrio exterior. Se formaba a partir de las partículas que habían pasado al tubo exterior y que habían recogido algunos electrones para formar átomos de helio. Las partículas alfa eran, por tanto, núcleos de helio. El resultado de Rutherford y Royce también apuntaba a otra cosa importante. Por lo visto, un átomo de un elemento, radón, puede emitir espontáneamente un fragmento, una partícula alfa, que es el núcleo de otro elemento, en este caso, helio. Esta era una idea sorprendente, pero solo el comienzo de cosas aún más sorprendentes que estaban por descubrir. La emisión de partículas alfa y beta planteaba cuestiones muy difícilmente compatibles con las ideas existentes sobre la materia y su estructura. El rápido desarrollo de la química en el siglo XIX había hecho que la hipótesis atómico-molecular de la materia fuera extremadamente convincente. Según la versión decimonónica de este modelo, un elemento puro consta de átomos idénticos que son indivisibles e inmutables. Pero si un átomo radiactivo emite un fragmento tan sustancial como una partícula alfa, que resultaba ser un átomo de helio ionizado, ¿puede el átomo radiactivo permanecer inmutable? Eso no parecía plausible. Todo lo contrario, parecía que ocurría una transformación en la que el átomo radiactivo se transformaba en un átomo de un elemento químico totalmente diferente. Si un átomo emite una partícula alfa, una parte significativa de su masa, es decir, 4 unidades de masa atómica, se irá con la partícula. ¿Qué pasa con los átomos que emiten partículas beta? La partícula beta, que resultó ser un electrón, es mucho menos masiva que la partícula alfa. Sin embargo, su masa no es cero, por lo que un átomo radiactivo también debe sufrir algún cambio cuando emite una partícula beta. De nuevo, había que concluir que los átomos radiactivos pueden, de hecho, dividirse en dos partes de masa marcadamente desigual. Una conclusión contraria
al antiguo concepto básico de que el átomo es indivisible. Otra cuestión fundamental surgió en relación con la energía asociada a los rayos emitidos por las sustancias radiactivas. Ya en 1903, Rutherford y Frederick Soddy, por un lado, y Pierre Curie y Albert Loborn, por otro, notaron que una muestra de radio se mantenía a una temperatura más alta que su entorno, simplemente absorbiendo parte de la energía de las partículas alfa emitidas por los átomos de la muestra. Curie y Laborde encontraron que 1 gramo de radio puede producir alrededor de 0,1 kilocalorías de energía térmica por hora. Una muestra de radio, de hecho, puede seguir liberando energía año tras año durante mucho tiempo. La liberación continua de tal cantidad de energía no puede explicarse tratando la radioactividad como una reacción química ordinaria, que era la única transformación de la materia conocida en la época. Estaba claro que la radiactividad no implicaba cambios químicos en el sentido habitual. La energía era emitida por muestras de elementos puros y la emisión de energía de los compuestos que contienen elementos radiactivos no dependía del tipo de molécula en la que estaba presente el elemento radiactivo. El origen de la producción de energía térmica había que buscarlo en algunos cambios profundos dentro de los átomos de elementos radiactivos, más que en reacciones químicas entre átomos. Esto era una idea revolucionaria y se necesitaba una hipótesis igualmente atrevida para explicarla. De nuevo Rutherford estaría implicado en la generación del modelo, que terminaría siendo universalmente aceptado. Rutherford y Soddy propusieron un modelo muy audaz de la transformación radiactiva para explicar la naturaleza de estos cambios. Sugirieron que cuando un átomo radiactivo emite una partícula alfa o beta, en realidad lo que ocurre es que se rompe en 2 partes. La partícula alfa o beta que se emite y una parte sobrante con la mayor parte de la masa que es física y químicamente diferente del átomo progenitor. Habían muchas pruebas que apoyaban esta última parte del modelo. Por ejemplo, se sabía que se formaba gas radón a partir del radio. Cuando se determinó la masa atómica del radón, resultó ser más pequeña que la del radio, en solo 4 unidades de masa atómica, la masa de una partícula alfa. La idea de transformación radiactiva se puede representar mediante una ecuación similar a la que se utiliza para representar reacciones químicas. Por ejemplo, usando los símbolos Ra y Rn para representar átomos de radio y radón, y E para representar una partícula alfa, después de que ha recogido 2 electrones para formar un átomo de helio. La transformación del radio en radón se puede expresar como la expresión que se muestra en la imagen a continuación. El proceso se puede describir como la transformación, también llamada desintegración o transmutación, del radio en radón, con la emisión de una partícula alfa. Muchos procesos de desintegración, además del ejemplo recién citado, habían sido encontrados y estudiados por los Curies, por Rutherford y sus compañeros de trabajo. Estos procesos encajaban fácilmente en el modelo propuesto por Rutherford y Soddy. Por ejemplo, el radón también es radiactivo y emite otra partícula alfa, por lo tanto, se transmuta en un átomo de un elemento, que en ese momento se llamó radio A. Más tarde se demostró que el radio A era polonio. El polonio también es un sólido radiactivo. De hecho, los átomos de radio, progenitores originales, experimentan una serie o cadena de transformaciones en una generación tras otra de nuevos elementos radioactivos hijos,
que termina con un elemento hijo que no es radiactivo, o en otras palabras, estable. Las propiedades de los elementos radiactivos y las características de sus emisiones serán fundamentales para el desarrollo de nuevas tecnologías, datación o fechación de restos arqueológicos, y el desarrollo de nuevos tratamientos médicos. Sin embargo, una característica que presentaban algunos elementos radiactivos que será trascendental para el devenir de la humanidad y su evolución geopolítica era la capacidad de romperse o dividirse en dos elementos completamente diferentes cuando eran expuestos a rayos o radiación compuesta por partículas provenientes del núcleo del átomo, llamadas neutrones, la que posteriormente se conocerá como fisión nuclear. Te invitamos a compartir el contenido de nuestro canal. Darle like y compartirlo en las redes sociales. Ayúdanos a divulgar el conocimiento e incentivar el pensamiento crítico y método científico. Únete a nuestra incansable búsqueda por descubrir y comprender los grandes misterios que dan forma a nuestro misterioso, pero a la vez fascinante universo.